Santo y poderoso tú eres Jehová. Hermanos, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga más. Dios está aquí. Y está aquí antes de todos ustedes llegar. Porque Dios estaba ya aquí antes de nosotros llegar. Y Él comenzó a manifestarse desde que la pastora y yo estábamos aquí orando. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero yo voy a decir lo que el Espíritu me estaba diciendo ahí. Qué fácil a ti se te hace que el diablo te use. Pero el jueguito tuyo se va a acabar. Así te dice Dios. Tu juego se va a acabar. Porque afuera eres una cosa y aquí eres otra. Y con Dios no se juega. Y tú sabes de que Dios te está hablando. Tu corazón está bien lejos de Dios. Tú lo sabes. Y lo que ella no se atrevió a decir, yo te lo digo. Porque Dios me estaba hablando. Que lo diga. Porque tu corazón está bien lejos de Dios. Por eso es que eres como eres. Y te lo digo, así dice Dios. Arréglate antes que Él te ponga la mano encima. Así te dice Dios en esta hora. Mi alma te adora, Jesús. Y lo digo delante de la presencia de Dios. No lo digo para amenazarte. Yo digo lo que Dios pone en mi corazón que diga. Y al que no le guste, que se vaya allá y pelee con Dios. Pero así te dice Dios a ti. Deja el jueguito ya, porque la mano de Dios va a caer sobre ti. Mi alma te adora. Voy a entrar en la prédica porque siento a Dios de una forma tan tremenda. Vamos a buscar en la Biblia Juan, el capítulo 9, del verso 39, 40 y 41. Y hacía rato que Dios me estaba amonestando ahí. Y yo no voy a aguantar algo que Dios pone en mi corazón. Mi alma te adora. Santo y poderoso tú eres Jehová. Aleluya. Juan, verso 9, 39, 40 y 41. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Santo y poderoso tú eres Jehová. Aleluya. Y Dios me confirmaba ahí que el tema de hoy es porque era, ¿ves? Porque ya Dios sabía lo que iba a estar pasando. Mi alma te adora. Juan 9, 39, 40 y 41. ¿Todo lo tenemos? La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, dijo Jesús, para juicio te he enviado yo a este mundo, para que los que no ven, vean, para los que ven, sea cegado. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amen. We read in John chapter 9, verses 39 to 41. It reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Jesus said, for judgment I have come into this world, so that those who do not see, see, and those who see may be blinded. Then some of the Pharisees who were with him when they heard this said to him, are we also blind? Jesus answered them, if you were blind, you would have no sin. But now because you say, we see, your sin remains. Amen. Padre Santo, Dios bueno de poder misericordia, mi alma te adora, Jehová. Padre, te doy gracias, Dios mío, por una vez más permitirnos estar aquí en tu casa. Padre, como siempre yo te pido que tú sigas hablando a través de mí, sigas hablando a nuestras vidas, sigas haciendo tu voluntad, que tu palabra siga haciendo el efecto con la cual tú la envías en esta hora, Dios mío, porque tu palabra dice que no regresará ni tornará a ti vacía, Padre mío. Padre, yo te pido que en esta hora tú comiences a hacer, Dios mío, y sigas haciendo el trabajo en nuestras vidas, mi Señor, que te sigas glorificando de una manera poderosa y especial. Padre, yo te pido que pases el carbón encendido por mis labios y seas tú hablando a nuestras vidas. Padre, siempre te daré la gloria, la honra y el poder eres tú, mi Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, yo te pido todas estas cosas, mi Señor. Amén, amén y amén.
pueden sentarse. You may now be seated. El tema de hoy, The theme of today, ceguera espiritual. spiritual blindness. Ceguera espiritual. Spiritual blindness. Porque la ceguera física, Because spiritual blindness la ceguera física limita la vista, limits the sight, pero la ceguera espiritual limita el alma. but spiritual blindness limits the soul. Uno puede ver con los ojos naturales, A person can see with his natural pero eyes estar completamente ciega a la verdad de Dios. and at the same time be completely blinded to the truth of God. Y la ceguera espiritual endurece el corazón, And it hardens the heart, impide reconocer la voz del Señor prevents the y recognition of the mantiene a la Lord, persona alejada de su voluntad. and keeps people away from his will. Porque cuando uno está ciego espiritualmente, Because when one is spiritually blind, uno vive la vida como bien le parece. they live a life how they think No is vive right, una vida conectada con Dios. not a life connected to God. Cualquier cosa Whatever thing- estorba esa vida. Stumbles that person, Y las personas se dejan influenciar fácilmente. and they're easily influenced. Porque cuando estamos ciegos espiritualmente, Because when we are spiritually blind, es como los fariseos en aquel entonces, it's like the Pharisees back que then, escuchando a Jesús, that listening to sabiendo Jesus, que él era diferente a todos los hombres que estaban allí, knowing he was a different man from con everyone, todo y eso ellos lo juzgaban. they still Lo tried to fool señalaban. him and signaled at him, Y sabiendo que él estaba hablando palabra verdadera. knowing that he was speaking real words, Y the por eso es truth. que Jesús And that's why era Jesus duro con ellos. was hard with them, Porque ellos eran hipócritas. because they were Porque hypocrites, ellos hablaban una cosa, because they spoke one pero thing actuaban otra. but acted another. Ellos decían ser algo, They said to do pero en something, verdad no lo eran. but really they Y a weren't. Jesús, And Jesus, ellos no lo podían engañar. they couldn't Se fool him. toparon con alguien que ellos no podían mentirle. They tried to play with someone that Porque they know they Jesús se couldn't lo lie. decía en sus caras. Because Jesus told them in their Les decía face que eran sepulcros blanqueados, that they are hypocrites, que no estaban muertos por dentro. that they were dead Y inside. era porque ellos veían con sus ojos It's físicamente, because they saw physically with their eyes, pero eran ciegos espirituales. but they were spiritually blind. Estaban lejos de Dios. They were far from God, Pretendían estar cerca, pretended to be close, pero no lo era así. but they weren't. La Biblia presenta muchos ejemplos de personas que tenían vista física, pero no podían discernir las cosas espirituales. The Bible presents many examples of people who had physical sight but could not discern spiritual things. Mira, después de la crucifixión de Jesús, After the crucifixion of Christ, dos discípulos caminaban hacia Emaús, two disciples went to this place llenos de tristeza y confusión. filled with confusion and sadness. Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, Jesus got close and walked with them, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. but their eyes were veiled and they did not recognize him. Y Jesús, cuando iba caminando con ellos, When Jesus was walking with them, le estaba hablando de la Biblia. he was talking to them about Le the habló Bible, de Moisés y de los profetas. about Moses and the prophets. Y no fue hasta que él partió el pan delante de ellos It is not until he brought que apart los the ojos se bread le abrieron that their eyes y opened, se dieron cuenta quien andaba con ellos era Jesús. and they realized the one walking Se with them dieron was cuenta Jesus. que Jesús había resucitado That Jesus y resurrected caminaba con ellos. and walked with Por them. eso la Biblia dice That's why the Bible que says cuando él hablaba, when he su spoke, corazón ardía. his heart, Porque cuando la palabra de Dios toca tu vida, because when the word of God tu touches your heart, corazón comienza a sentir ese poder de your Dios. heart starts to feel the Tu power of corazón God, comienza a sentir ese to cambio. feel the change. Porque la palabra de Dios no es una palabra cualquiera. Because the word of God is not just La any palabra de word. Dios es poder, It's power. es vida, It's life. liberta, And liberates. sana It heals. y liberta al cautivo. And it liberates the captives. La palabra de Dios es poder. The word of God is power. Y cuando Cristo andaba con ellos And when Jesus was with y le them estaba hablando de Moisés y los
was profetas, speaking about Moses and the prophets, ellos no se dan de cuenta they didn't realize que era el Cristo resucitado it was Jesus que Christ estaba resurrected caminando con that ellos. was walking Y with la them. Biblia dice And the Bible que cuando él says partió el pan, when he broke the bread, ahí se dieron cuenta they que era realized Jesús quien andaba con it ellos. was Jesus who was Ellos no with them. estaban solos. They weren't Ellos alone, pero tenían ceguera espiritual. but they were spiritually Ellos blind. sabían que Jesús dijo que iba a resucitar, They didn't know that Jesus was pero going to la Biblia dice resurrect. que ellos estaban tristes But the Bible says they were sad porque decían Cristo murió y no resucitó. because they said Christ died and didn't Muchos resurrect. pensaron que no iba a resucitar Many thought he wasn't going to y be por eso él se le resurrected. apareció a muchas personas And that's why many para people probarles a ellos que él estaba vivo. to prove that he was alive. Que cuando él dijo que iba a morir That when he said he was going to y die, en 3 días iba a resucitar, and in 3 days he was going to él resurrect, lo iba a lograr. he was going Que to cuando do él it. dijo, That when he said, yo pongo mi vida I put y my tengo life autoridad para volverla a and I have tomar, authority to take it eran back, palabras de poder que él it's estaba the diciendo. word of power of Eran God that was palabras happening. verdaderas. It was the real Porque word. eso se cumplió. Because that Él accomplished. resucitó. He resurrected. Y ellos estaban tristes. And they were sad. Porque estaban ciegos Because they espiritualmente. were spiritually blind. Esta historia enseña que muchas veces Cristo está obrando a nuestro lado. This story teaches us that many times Christ is working by our side, Pero la ceguera espiritual, but the spiritual el blindness, dolor the pain, o la incredulidad or disbelief nos impide reconocer su presencia. prevents us from recognizing his presence. Por eso en Lucas 24:16 That's why in Luke chapter 24, verse 16, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. but their eyes were kept from recognizing him. O sea que ellos estaban hablando de Jesús. So they were speaking about Ellos Jesus, estaban hablando de lo que ocurrió, what occurred, pero no estaban diciendo Él resucitó. but they weren't saying that he Sino estaban resurrected. diciendo de lo que le sucedió a Jesús. But what had happened to Al hombre que Jesus, estuvo 3 años predicando. the man that was Al preaching for hombre 3 que tuvo years, 3 años libertando. liberating, Al hombre que tuvo 3 años sanando. a man that was healing for 3 years. Ellos iban caminando hablando de eso. They were walking, talking Pero about that. estaban tristes. But they were sad. Y Jesús se le apareció. And Jesus Y appeared. ellos no se dieron de And cuenta. they didn't even realize. Y muchas veces And many times, nosotros, Dios nos está hablando. us, God is speaking Y to us. sabemos y decimos Dios está aquí. And we know when we say Pero God no is here. sentimos a Dios en nuestras vidas. we don't feel Pero God in no our aceptamos la lives. palabra que Dios nos está dando. But this is the word Porque that God is giving. queremos que Dios baje el mismo Because we want God y to nos fall hable right Él down and personalmente. speak to us personally. Y entonces no le creemos a la voz de Dios. And then we don't believe the Y voice eso of es God. ceguera espiritual. And that's being spiritually blind. Eso es que el corazón de uno está lejos de That's Dios. that a heart of one is Porque far. cuando el corazón está cerca de Dios, Because when a heart is close to uno God, respeta a Dios. one Uno respects. respeta a los que viven con uno. Respects Uno ones that live respeta a with los others. compañeros de trabajo. Those that are Uno with them at respeta a los job. que van a la escuela con uno. At school. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros. Why? Because God Porque dwells cuando in Dios us. mora, la ceguera espiritual se va. Because when he dwells spiritually Y tú blind, vives en el leaves. espíritu. And you live in the Y spirit. tú vives mirando lo que Dios quiere hacer con tu And vida. looking at what God wants to do with your life. Hoy el mensaje es un poco diferente. Today the message is a bit different. Ya voy a entrar a los principios. I'm already going to enter the Y principles. no es que esté terminando. And it's not that I'm Es finishing. que el mensaje es un poco diferente hoy. It's that the message is a bit different today. El primer principio, The first principle, la incredulidad produce ceguera espiritual. unbelief produces spiritual blindness. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales él dio en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, refiriéndose a Satanás, porque está en letras minúsculas, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. We are reading in 2 Corinthians chapter 4, verse 4. It says, in their case,
The God, which is written in lower cases, which means Satan, not our God, of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So, Satanás trabaja para mantener las personas alejadas de la verdad. So Satan works to try to keep people far from the truth. La incredulidad impide ver la gracia, el amor y el propósito de Dios. Unbelief prevents you from seeing God's grace, love, and purpose. O sea que cuando nosotros le creemos más a Satanás que a Dios, So when we believe more on Satan than God, estamos ciegos espiritualmente. we're being spiritually blind. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios. Why? Because we don't hear Que the voice of aunque Dios God. nos hable, Even God speaking to lo us, ignoramos. we ignore Him. ¿Por qué? Porque Dios habla Why? Because God y speaks, decimos en nuestro corazón, and we say in our hearts, nada pasa, nothing nada happens, sucede. nothing Yo occurs. sigo vivo, I keep yo living. sigo haciendo lo que me da la gana I keep doing what I y want todavía to do, no me ha pasado nada. and still nothing Y la happens. gente como no se dan de cuenta And que es el people diablo que los tiene ciegos, That they don't realize that God, no Satan se dan has de them cuenta blind. que eso es lo que hace que lo alejan más de Dios. They don't realize that's what pushes Están them farther ciegos from God. espiritualmente. They're spiritually blind. Aunque digan, Even though they say, yo sentí a Dios, I felt God, que no es una mentira. that's not a lie. Sí, porque la gente está bien equivocado. Because people are also easily Tú fooled or puedes wrong. sentir a Dios You could feel God y seguir pecando. and keep Pero sinning. tú sabes por qué sientes a Dios. But you know why Porque you Dios feel te God? ama y Because te God está loves dejando you. saber, yo estoy aquí. And He's letting you know Pero I'm no quiere here. decir que tú estás bien con Dios. But it doesn't mean that you're right with Porque God. cualquiera puede sentir a Dios. Because whoever can Cualquiera feel puede God, danzar. can dance Cualquiera in the puede spirit, hablar en lengua. can speak Pero in estar tongues, mal delante de los ojos but de be Dios. wrong in front of the Así hay eyes of mucha God. gente. There's many people Y like se creen that. que por esa manifestación, And they think because of that se van a manifestation, salvar. they're going to be saved. porque una cosa es vivir con Dios Because one thing is to live with y otra God, cosa es sentir a Dios. and the other thing is to feel Porque la God. manifestación no te va a llevar al Because cielo. the manifestation is not going to take you to Es la heaven. comunicación con Dios It's the es la communication with God, obediencia a Dios the obedience with y God, hacer su and voluntad. to do His Eso es will. lo que te lleva al That's cielo. what takes you to Pero la heaven. gente hoy en día está bien equivocado. But people today in Se times cree are que very porque Dios wrong. le da oportunidad y They oportunidad, think because God gives them opportunity ellos after pueden seguir opportunity, haciendo las cosas como bien les they can parece. keep doing things how they think looks Y right. eso la Biblia los describe como ceguera espiritual. And the Bible describes that as being spiritually Son blind. gente que viven lejos de Dios, They're people that live far from God, que no hacen la voluntad de Dios, that they don't do the will of God, pero quieren ser salvos. but they want to be saved. No permitas que la duda apague la voz de Dios en tu vida. Do not allow doubts to extinguish God's voice in your life. El segundo principio, The second principle, la palabra de Dios abre nuestros ojos espirituales. the Word of God opens our spiritual eyes. En Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. In Psalms 119 verse 18 says, "Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law." So, cuando leemos y obedecemos la palabra, So when we obey and read the Word of God, Dios comienza a transformar nuestra manera de pensar He starts to transform our way of y thinking nos da discernimiento espiritual. and gives us spiritual discernment. Porque cuando tú lees Biblia, Because when you read the cuando tú Word, estudias la when palabra you study the y tú Word la vives, and you live tu it, vida cambia. your life changes. Tú no sigues siendo el mismo. You don't continue being Ahora, the si same. tú lees la Now, Biblia if you read the como Bible un libro común, like a normal common como Bible otro book, libro, like another tu book, vida no va a cambiar. your life won't change. Porque lo estás leyendo como un libro cualquiera. Because you're just reading it like another Pero book. cuando tú lo lees creyendo que esa es la voz de Dios, But when you read it, que eso understanding that that's the Dios voice lo of God, inspiró para que lo escribieran, that He y allowed it sabes to que be es la written, palabra de Dios, and know that it's the Word of hay God, transformación en tu there's vida. transformation in Pero your life. cuando tú no lees Biblia, But when you don't read the que Word, la única Biblia que lees es cuando vienes al templo, and the only time you read it is when por you're
in the eso es que no hay temple. cambio en tu That's vida. why there's no Por eso es que change. tu vida sigue igual. That's why your life Por eso stays es que the same. sigues ciego espiritual. That's why you're Porque spiritually no estás blind. viviendo lo que la Biblia dice que tenemos que vivir. Because you're not living how Porque the no word estás says you need to escuchando la live. palabra de Dios. Because you're not listening to the word of Porque God. cuando tú lees la Biblia Because when you y read la the lees Bible correctamente, and read it correctly, Dios está hablando a tu vida. God is speaking Dios to te your está life. ministrando a través God de is esa palabra. ministering to Dios your está life. transformando tu vida. Transforming Pero your life. cuando tú no lees Biblia, But when you don't read cuando the tú word, no oras, when you don't cuando tú pray, no te acercas a Dios, when you don't get estás close to ciego God, you're espiritualmente being y spiritually estás lejos blind de Dios. and far from God. Thank you, Jesus. Oh, mi alma te adora, Jesús. God. Yo siento la presencia de Dios. We worship you, Jesus. Quien descuida la Biblia Those who neglect the Bible termina caminando en confusión. ends up walking in confusion. Quien la atesora He who treasures it camina en la luz. walks in the light. Porque no somos perfectos, Because we're not pero perfect. podemos vivir en el Espíritu. But we can live in the Porque no Spirit. somos perfectos, Because we're not pero perfect, podemos vivir en But santidad. live in holiness. No es que seamos santos It's como Dios, not that we're holy pero like podemos God, vivir en la santidad que Dios nos permite vivir. but live in the holiness that God permits us to Porque la live. Biblia te hace cambiar. Because the Bible makes you Porque la change. palabra te transforma. Because the word La Biblia transforms you. dice The Bible says Que la palabra es como toda espada de dos filos that the word is like a sword que penetra hasta lo último del alma. that penetrates deep into the Penetra, souls, rompe las coyunturas, breaks souls and te things. liberta, He liberates you. te sana. He heals you. Y cuando digo sanar no me refiero físicamente, sino sanar tu corazón. And when I say heal, I don't mean physically, but your heart. Sí, porque cuando tú hablas de sanidad, rápido piensan en el cáncer, Because when people Piensan talk en la about healing, they diabetes, think of diabetes pero and no cancer. piensan en el corazón que está herido. But they don't think No about the heart piensan en that's el hurt. corazón que está atado. That's No piensan en el corazón que está destruido por el diablo. destroyed from Satan. Y Dios sana esas heridas. And God heals Dios those pruned liberta. hearts. God liberates. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte But we have to put our para que part Dios haga ese trabajo en nuestras vidas. so that God does that works in Porque our es fácil lives. decir, yo me voy para el cielo, Because it's easy to say I'm going to pero heaven, tener el corazón lejos de Dios. but have your hearts far from Por God. eso en la Biblia dice That's why the que de Bible labios says me honran, that with their pero lips they su honor me, corazón está lejos de mí. but their hearts are far Y from yo sé me. que eso lo he repetido muchas And I veces, know I repeated pero es que this eso es lo multiple que se está times. viviendo hoy en But día. that's what we're seeing Hoy today en in día la times. gente se cree que porque alaba a Dios, They think because they porque worship God, cantan una alabanza, they sing a porque worship cantan song, un coro, or se sing van a a coro, salvar. they're Y going to be déjame decirte saved. que es más que eso. And let me Tienes tell you que it's more vivir than una that. vida recta delante de you los need ojos to de Dios live a righteous life in the para eyes of the poder Lord alcanzar el cielo. to be able to make it to heaven. Thank you. Alabado sea el nombre de Jesús. El tercer principio. The third principle, Jesús es la luz que vence toda ceguera espiritual. Jesus is the light that overcomes all spiritual blindness. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. In John chapter 8 verse 12 says, again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of your life. Solo Cristo puede quitar el velo espiritual del corazón. Only Christ can remove the spiritual Él veil from your ilumina heart. nuestro entendimiento, He illuminates our nos understanding, muestra el pecado shows us sin, y nos guía hacia la vida eterna. and guides us towards eternal life. Cuando la Biblia dice, The Bible says, porque aquí dice que Él quita el velo espiritual here del it corazón. says, He takes out the veil from the hearts. La palabra dice The word says que cuando Él estaba en la cruz that when He was in the cross y Él expiró, murió, and when He died, el velo del templo se rasgó por la mitad. the veil of the temple split in O half. sea que cuando ese velo se desragó de arriba hacia abajo, So when that veil was torn, era mostrando, it was showing, era it diciéndonos was saying que ya no había que hacer sacrificios en el that templo, we didn't need to do sino que ya sacrifices in the temple, teníamos acceso directo hacia Dios. but that we had Que lo que direct tenemos es que poner nuestro corazón hacia Dios access to God y and get our hearts to podemos hablar God con Dios and directamente. speak to Him Antes directly. eran los sacerdotes Back then it was los únicos que podían hacerlo, los ministros.
the ministers that were only The able to do priest. it. The priests that were only able to do it. Pero ahora tenemos el acceso directo con Dios. But now we have the access ¿Y to do it directly quién with God. rasgó ese velo? And who broke Fue that veil? Cristo cuando Él murió. It was Fue Jesus when he Cristo died. cuando Él entregó su vida por cada uno When de he gave nosotros. his life for Y each Él and every es el que single one of rasga el us. velo del corazón. And he's the one that Porque el breaks the veil corazón in your es el heart. que se ata. Because it's your El heart corazón es el que se prisiona. that makes it become a prison. Y Él es el que lo liberta. And he's the one that liberates No it. importa lo que hagamos. It doesn't matter what we No do, importa lo que digamos. what we say. La libertad viene a través de Cristo. The liberty comes Él from es el God. único que nos puede libertar. He's the only one Él that es can el liberate único us. que te puede sanar el corazón. That can heal your heart. Cuando Cristo ilumina una vida, When Jesus illuminates our lives, cambia su manera de pensar, he changes his way of de thinking, vivir y de servir. living and serving. O sea, y eso es una realidad. That's a reality. Cuando tú vienes a Cristo When you come to y el Christ Espíritu Santo comienza a trabajar en tu and vida, the Spirit starts to work tu in your life, manera de pensar es diferente. your way of thinking is Tu different. manera de ver las cosas es Of diferente. seeing things Y is tu different. manera de servir es And diferente. to serve ¿Por is qué? Porque differently. estás viéndolo de la manera espiritual y no carnal. Because you're seeing in a spiritual way and not Pero from your cuando flesh. estamos ciegos, But when we're blind, nos pasamos murmurando. we act. We always talking about everybody. Amen. Siempre estamos señalando. We're always pointing fingers. ¿Por qué? Porque estamos ciegos Why? espiritual. Because we're Todo lo spiritually que se blind. hace lo critican. Everything that is done En is vez de darle criticized. gloria a Dios. Instead of giving glory to Mira, God. nosotros tenemos que estar agradecidos aunque sea un día de lluvia. Even we have to be thankful even Aunque if it's a sea rainy un day día de sol. or a sunny day. Estar agradecido. Be thankful. Porque Dios nos permitió levantarnos un día más. Because God allowed us to wake Porque us up Dios another nos dio una day. oportunidad más de servir. Another day to serve Him. Pero no, la gente no agradece eso. But no, people La don't gente actúa como que se lo merecen todo. aren't thankful and they think that they deserve Que everything. tú dices y te lo tienen que traer. That you say and they need to bring it to you. Parecen a los reyes del Antiguo Testamento. It looks like the old kings from the Old O un Testament presidente or a president que ellos dicen, deseo comerme un sándwich cubano that they desire to eat a Cuban sandwich y se lo traen. and they bring it. O no, el presidente pidió un sándwich cubano. No, the Y president vuelan asked a para Cuban traérselo. sandwich and they Y hurry to bring así it. mucha gente quiere ser con Dios. And that's how many people Yo want to be quiero with esto God. así. I want this Y like si tú no lo this. haces así, yo sigo mi vida And como if you don't estoy. do it like this, I live my life Y how I yo want. siempre he dicho que con Dios nadie, Él no negocia con nadie. And I always say you can't negotiate with Hay que hacer God. la voluntad de Él. You have to do His Hay que will vivir conforme a su voluntad. and live according La to His Biblia will. dice, The Bible says, buscar el reino de Dios y su justicia look for the King of the Lord and His y righteousness, todo lo demás será and añadido. all the rest will be added. Pero nosotros siempre queremos la bendición, But we always want the blessing, pero no buscar de Dios. but not to look for God. Queremos la We bendición, want the blessing, pero no acercarnos a but Dios. not get close to God. Queremos la We bendición, want the blessing, pero que Él no nos rompa. but not that He breaks us. Entonces, así cualquiera es cristiano. And that's, amen, hallelujah. Hoy en día hay muchos cristianos, There's many Christians pero today, pocos discípulos. but little disciples. Muchos cristianos Many en este Christians mundo, in this world, pero pocos discípulos. but few Porque disciples. discípulo hace la voluntad Because de Dios. disciples do the will of Discípulo God. vive la Biblia conforme a su palabra. Live the word of El God, discípulo conform to the obedece Bible, la voz de Dios. and obeys the voice of the Lord. Pero hoy en día todo el mundo es cristiano. But now everyone's Hoy en Christian. día yo le sirvo a Dios, Everyone serves God pero con today. su corazón lejos de But Dios. their hearts are far from God. Pero tú les preguntas But you ask them, y ellos son salvos. and they are Y saved. tú dices, pero ¿cómo rayo él va a ser salvo And you say, how are they going to be si tú saved estás mostrando que estás lejos de Dios? if you're demonstrating you're far from God? Porque Dios cambia, Because God changes. Dios transforma. God transforms. La gente que a mí me conocía de antes People that knew me from back then, y me ven ahora, and they see me now, saben que yo no soy el mismo. no, I'm not the Algo same. sucedió en mi vida. Something occurred in my ¿Y sabe life lo que sucedió en And mi you know vida? what occurred in Que my choqué life? con la cruz de Cristo. That I Y cuando bumped heads choqué with the con la cross. cruz de Cristo y me levanté, And when I ya got yo no up, era la misma persona I que wasn't era the antes. same person I Ya was dejé back de then. ser el Héctor viejo. I stopped being Alabado old sea el nombre Hector. de Jesús porque Cristo vive en mí. because now Christ lives in me. Alabado sea el nombre de Jesús. Thank you, Jesus. La pregunta The question no es si tenemos buena vista física, is not whether we have good physical vision, sino si nuestros ojos espirituales están abiertos. but whether if our spiritual eyes are open.
Hoy el Señor sigue llamando a las personas a salir de la tiniebla Today the Lord continues to call y people out of cambiarse para darkness la luz. and walk in His light. Y porque Dios todos los días nos va a hablar, Because every day God's todos going to los speak días to nos va a us. amonestar, It's going to bother todos los us. días nos va a decir, vente conmigo. It's going to say, come with me. Cánsate de ser tropiado, Get tired of being weak, cánsate de ser agolpeado, of being whipped and hurt, cánsate de estar llorando, of crying, de estar lamentándote, of elementing yourself. porque uno llora en la presencia de Dios. Because one cries in the presence Pero of uno God. llora porque está agradecido de lo que Dios hace. But one O por cries cuando because uno they're está thankful. clamando por una familia, una persona. Or when they're praying over a Pero family cuando or tú friend. estás todo el tiempo llorando por tu lamento, But if you're always praying es about porque yourself, estás ciego espiritualmente. it's because you're Es spiritually porque blind. no te puedes levantar. It's because you can't Porque get up. quien te quiere dar la mano, Because the one who tú wants no to give you the quieres hand, aceptar esa you ayuda. don't want to take that Tú no help. quieres decirle, Señor, ayúdame. You don't want to say, God, Ya yo help me me. cansé de vivir así. I'm tired of Pero living no es like this. decirlo de labio, But it's not from sino just que saying Dios from your vea que lips. de tu corazón tú sientes que quieres cambiar. But God sees in your heart and you feel that Porque you es want to fácil change. pasar aquí Because it's easy to y come up llorar here and cry y decirme, and say, yo me arrepiento, I repent. pero en tu corazón But in your no heart, te has arrepentido. you did not Estás repent. perdiendo tu tiempo. You're wasting your Estás time. ciego You're espiritualmente. being spiritually Porque Dios blind. está viendo tu corazón. Because you're not Él seeing está your viendo heart. que todavía sigues mintiendo. He's seeing that you Él keep todavía lying. sigue que hay maldad todavía en ti. That there's still wrongdoings Y in your eso es heart. ceguera espiritual. And that's ¿Por being qué? Porque spiritually no blind. crees que Dios puede cambiarte. Because you don't believe that God wants No to crees change que you. Dios te puede transformar. He can No transform crees you. que Dios puede hacer la obra en tu vida. That He could do the will in your La life. duda siempre sigue ahí. The doubts will always be there. Y por eso es que Dios no And puede hacer nada por tu vida. That's why God can't do nothing for your life. Porque si Él lo hace siempre todo, Because if He always does everything, todo el mundo le sirve a Dios. everyone would serve Porque era God. fácil. Because it would be Entrabas a la easy. iglesia You would go into y church salías libre sin hacer nada. and you would leave being Y liberating sigues por without ahí doing para nothing abajo. and keep Pero going down no, there. la Biblia dice, But the Bible hay que says obedecer. you need to Tenemos obey. que sacrificarnos. You need to Tenemos sacrifice que obedecer a Dios and obey y God seguir su camino. and keep walking in His path. Y es lo que la gente no quiere hacer. And that's what people don't want to do. Que Dios quite el velo de la incredulidad, el orgullo, el pecado, para que podamos ver su gloria. That may God remove all veil of disbelief, pride, or sin so that we can see His glory. Escuchar su voz y caminar en su perfecta voluntad. And to hear His voice and walk in His perfect will. Sí, porque Él es perfecto. Because you know He's Nosotros perfect. no. We're not. Pero el camino de Él es perfecto. But His walking path is perfect. Si seguimos su camino, If we continue His andamos path, en la perfección de we're Dios. going in the Aunque perfection of somos God. imperfectos, Even though we're imperfect, pero estamos caminando en la voluntad but we're perfecta walking de Dios. in the perfect Estamos will of caminando God. donde Dios nos quiere Where dirigir. God wants to direct Estamos us. caminando donde Dios nos quiere llevar. Where He wants to take us. Pero tenemos que rendirnos a Él But we have to surrender para que esa ourselves to ceguera Him. espiritual se termine. So that spiritual blindness Porque finishes. podemos escuchar su voz, Because we can hear His voice, pero no obedecer. but not obey. Podemos ver su gloria manifestarse en un lugar, We could see His glory move in a place, pero estar lejos de esa gloria. but be far from that glory. Podemos estar cerca de alguien que está lleno de Dios We could be close to someone who's y filled tú with God sentirte vacío and feel empty y inside sentirte solo. and feel alone. Y aunque levantas la And mano even though you raise your y aunque hand alabas a Dios, and worship God, pero hay tristeza en tu corazón there's sadness in porque your tu heart. deseo es sentir lo que los otros sienten, because if your desire pero is tú to no feel lo what we puedes feel, sentir but you can't feel porque Him. como estás ciego espiritualmente, Because you're spiritually blind, no puedes sentir la gloria de Dios. you can't feel the Porque glory la of Biblia God. dice que Él no mora en vasos sucios. Because the Bible says He doesn't dwell in a dirty cup. Tú tienes que estar limpio You need to be para clean que Él pueda trabajar en ti. so He can work Tú in tienes you. que venir con un corazón contristo y You humillado need to come with a heart that's humble para que Él pueda trabajar contigo. so that He can work with you. Tú tienes que entregar tu voluntad You a Él need to give up your will to Him para que Él pueda trabajar en ti. so that He can work in you. Porque si no vas a seguir igual, Because if not, you're going to continue being the no vas same. a cambiar. You're not going to change. Puedes venir a la iglesia todos los días You de tu could come vida. to church every day of your life. Puedes cantar, You could sing, predicar, preach, tocar talk, or y estar lejos de Dios. use the instruments and be far from God.
Porque Dios es el único que puede penetrar y romper todas esas ataduras. Because God is the only one that can truly break those things Por that eso you es que have. Satanás se aprovecha de las personas que son así. That's why Satan De las takes advantage of personas people like que that. pretenden ser cristianos, Those that pretend to be pero están lejos Christians de Dios. but are far from Y God. entonces él se aprovecha And then he takes y sigue advantage maquinando en sus mentes, keeps putting in sigue their minds maquinando en su corazón. and in their Y hearts. esa incredulidad sigue cogiendo más fuerza. And that incredibility starts Y por lo más que growing. tú les hables, And no matter how much you por lo talk más to que them, Dios le hable, how God speaks to ese them, corazón está tan atado that heart is so far and amen. and it's so attached Amen. para las cosas del diablo From the things que of por eso es Satan. que no escucha la voz de Dios. That's why they don't hear the voice of God. Tengo 3 enseñanzas I have 3 lessons, y con esto termino. and with this I finish. La primera, The first, la incredulidad ciega el entendimiento y aleja del propósito de Dios. unbelief blinds understanding and moves away from God's purpose. La incredulidad ciega el entendimiento y aleja del propósito de Dios. Unbelief blinds understanding and moves away God's purpose. O sea, que si uno es incrédulo, So if one is, el entendimiento que Dios te ha dado lo bloquea. the understanding that God tries to give you starts to be Porque tu blocked. corazón no cree en lo que están hablando. Because your heart doesn't believe in what's being Tu spoken corazón no cree en lo que tú estás viendo. and what you're seeing. Porque tú puedes ver a Dios manifestándose en un culto Because you can see God manifesting in a service y no creer que es Dios. and not believe it's God. A lo mejor dice esto es emoción. Maybe you think it's emotion. Oh, están así porque están contentos. Oh, they're like that because they're happy. Porque es que estás ciego y espiritual Because they're spiritually blind y tu entendimiento está bloqueado. and your understanding Lo is que Dios blocked. te dio para que tú entendieras que Él existe What God gives you to understand that He y así exists. jamás te vas a acercar al propósito de Dios. And then you will never get close to the purpose Porque of Dios God. no te va a poner en un propósito Because God's not going to give you a purpose con un corazón dañado. with a heart that's damaged or ruined. Y hay gente And there's people que Dios tiene propósito con ellos. that God has purposes with Se han them. adelantado a Dios. They have gotten close to God, No, se han adelantado. They have God in front of God. in front of God, Y han hecho su propio ministerio. and done their own ministry. Y por eso tú ves que fracasan. And that's why you see ¿Por they qué? fail. Porque se fueron al llamado que Dios le hizo, Because they went to the calling that pero God sin made them, entendimiento, but without con ceguera understanding, espiritual. with spiritual Y guidance. entonces no les funciona And then it doesn't function porque ellos no están donde Dios los quiere que because estén. they're not where God wants them to Porque be. Dios te llama, Because God calls Dios you, te prepara, God prepares you, Dios te procesa God processes you, y después te envía el llamado. and then He sends you the calling. ¿Cómo Él va a venir a alguien recién convertido How's He going to go to someone Ponerlo a that's recently pastorear converted to be cuando a esa pastor persona no ha sido procesada? when that person hasn't been Cuando esa processed? persona todavía no conoce bien quién es Dios. They don't know who God truly is. Pero imagínate algo así. Imagine something like that. Por eso fue que cuando Saúl lo hicieron rey, That's why when Saul became king and they Saúl made him king, nunca fue procesado. he never was processed. Y por eso fue fácil a él darle la espalda a Dios. And that's why it was easy Por for him eso to fue give his back to fácil a God. él rendirse y hacer las cosas como él quiso. To give up and do Pero things the sin way he embargo wanted. vemos al rey David. But in the other hand, we see the A él King lo David. ungieron como rey They anointed him as y king. pasaron como 13 años And 3 years, 13. 13 years have passed por el proceso. through processing. A él lo procesaron. They A él lo processed him. persiguieron. They persecuted Fue him. maltratado. They mistreated him. Pero cuando llegó al reinado, But when the king position came, él tenía el corazón dispuesto a Dios. he had his heart Él tenía un corazón conforme a la voluntad de confirmed Dios. to the will of Y God. cuanta cosa Dios le pedía, And when God asked él him, lo hacía. he did. Porque él fue procesado. Because he was Y así processed. somos nosotros. And that's how we Tenemos are. que dejar que Dios nos procese We have to allow para God que to Él nos process pueda us levantar, so He can para lift que Él us nos up, pueda llevar al so propósito. he can take us to the purpose. La segunda enseñanza, The second lesson, la palabra de Dios abre los ojos espirituales y trae discernimiento. the word of God opens the spiritual eyes and brings discernment. ¿Y cómo Él abre esos ojos espirituales?
And how does he open the spiritual Cuando eyes? viene el Espíritu de Dios. When the Spirit of El God Espíritu comes. Santo es el que transforma tu mente y tu corazón. The Spirit of God is what Abre transforms esos your ojos eyes and heart. espirituales que estaban cerrados. He opens the spiritual Y Él es el eyes que that were once despierta en closed. ti ese deseo de buscar de Dios. And opens in you that desire to look for Él es him. el que te abre los ojos y tú ves las cosas He's diferentes. the one that opens your eyes and you see things Y differently. la palabra te da discernimiento. And the word gives you discernment. O sea que cuando tú sabes de Biblia, So when you know of the cuando word, tú estudias la palabra when you study the word, y el Espíritu Santo está en ti, and the Spirit is in tú you, puedes discernir you could discern cuando las cosas son de Dios y cuando no. when the things are from God Porque and el when they're not. Espíritu Santo te lo muestra. Because the Holy Spirit shows Porque you. es fácil uno señalar, Because it's easy for one es to point fácil and uno show murmurar or to bully y decir, oh, esto es así, asá, and say, this is like this and that. pero sin discernimiento, But without lo discernment, que estás hablando es disparate. what you're speaking Lo is que just estás hablando es falseness. palabrería. It's just lies. Porque no estás hablando con discernimiento del Espíritu. Because you're not speaking with discernment of the Spirit. Y mucha gente le gusta señalar, And many people like to point mucha fingers gente le gusta murmurar. and to Y eso no, hablar de la gente. speak about the people. Y a eso a Dios no le agrada. And God doesn't like that. Tercera enseñanza. The third lesson, Jesucristo Jesus es la Christ única luz is the only light capaz de vencer la ceguera espiritual capable of y overcoming spiritual transformar blindness completamente una vida. and completely transform a life. Él es el único. He's the only one. Hay gente que cree en la Virgen María, There are people that believe in the que si Virgin en San Mary Miguel, and San que si en San Michael Pablo. and Paul. Y la Biblia a mí me enseña And the Bible que el que says vino aquí a la tierra the one who y came in murió this en la land cruz del Calvario and died on the se llama cross Jesucristo. is Jesus Ni era una Christ. virgen, It wasn't a ni era un virgin, ángel, it wasn't ni an era angel un apóstol. or an Era apostle. Jesucristo, el Hijo de Dios. It was the Jesus Christ, the Y la Biblia Son of dice God. que él diciendo, yo soy el camino, The Bible says he is the walk, la verdad the truth, y la vida. and the life. Y nadie And no one verá al Padre will see the Father si no es a través de mí. if it's not through me. O sea, que él fue bien claro. So he was very clear. Si no es por If Jesucristo, it's not because Jesus no vamos Christ, para ningún cielo. we're not going to Si no no le heaven. servimos a Él, If we don't serve him, no vamos para ningún sitio. we're not going to no place. Porque es fácil decir, yo tengo a Cristo en mi Because corazón. it's easy to say I have Jesus Christ in my heart, Y con un cigarrillo en la mano. And with the Y cigarette cuando in your estás en hand. una fiesta, con un trago en la mano. and when you're in a party, you have Y something in entonces, your ¿qué hand. clase de Dios es el que vive en ti? And what type of God lives Yo in antes you? hacía todo eso. I back then used to do that. Y Dios me quitó todo eso en mi vida. And God took all of Porque that eso away no from me my iba a life. permitir crecer Because that espiritualmente. wasn't going to allow me to Y grow si tú te pones spiritually. a pensar, And if you start to el think, cigarrillo daña el templo del Espíritu the Santo, que es tu cigarette cuerpo. damages the temple in El your alcohol heart, in daña your el life. templo, que es del Espíritu Santo. Amen. So, ¿cómo tú vas a decir que beber y fumar no es nada? So how are you going to say drinking Cuando and estás smoking is haciéndole nothing? daño al templo de Dios. When you're damaging the temple of God. Sí, porque ahora, antes era un templo donde ellos hacían los sacrificios. Because back then it was a temple Pero where they used to cuando do Cristo sacrifices. entregó su vida But when God gave his y life resucitó, and Jesus nosotros resurrected, nos convertimos en el templo del Espíritu we Santo. convert into a temple of the Holy Por eso Spirit la of Biblia God. dice que cuando nos portamos mal, That's why the Bible says when we're cuando hacemos doing las wrong, cosas malas, when we do things el bad, Espíritu Santo se contrista, the Spirit gets se sad entristece y deja de manifestarse en tu vida. and he stops manifesting in your life Porque estás mal because you're wrong. y Él ve eso. And he sees that. Y Él no puede vivir contigo así adentro. And he can't live Porque within tú you le like das that. más paso al enemigo que a Él. Because you give more steps Tú le to das más Satan than him. autoridad al enemigo que a Él. More authority to Satan Y, than él, him. y en la Biblia dice And the Bible que says tú no le puedes servir a dos that señores. you can't serve two O le lords. sirves a Dios Either you serve o le God sirves al or diablo. you serve Pero Satan. tú no le puedes servir a los dos a la But you misma can't vez. serve Tú both at the puedes same time. pretender You que could le sirve a los pretend dos, to serve the both, pero no le vas a servir a los dos. but you can't serve Porque le both. vas a ser infiel a uno. Because you're going to be unfaithful to one. Y siempre la gente a quien le es infiel es a Dios. And the ones ¿Por that qué? Porque el enemigo te la pone más fácil allá afuera. are typically unfaithful El enemigo to te God. la and pone bien bonita allá Satan afuera makes it easy para and que tú beautiful sigas out there, pecando, so that you can para que continue tú sigas sinning fallándole a Dios keep y no te failing. estás dando cuenta And you're not que estás realizing ciego that you're espiritualmente spiritually blind. y el único que te puede abrir los ojos es Jesús. And the
only one that can open your eyes is Jesus. Y no te estoy hablando de Jesús tu vecino, And I'm not talking about Jesus, your sino neighbor, Jesús Cristo, el que murió en la cruz del Calvario. but Jesus Christ who died on the cross of Porque hoy en Calvary. día mucha gente se llaman Jesús, Because many times, many people pero are called ellos no son los Jesus. salvadores de este But mundo. that's not the true saviors of this world. Jesucristo fue el que murió. Jesus Christ is Él the one se who died. levantó. He arose. Y Él todavía liberta. And he continues to Él liberate todavía rompe cadenas y ataduras and breaks chains y liberta al cautivo. and liberates those that are captive, held captive. Jesús es el único. Jesus is the only one. No hay nada más. There's nothing else. Solo Jesús. Only Jesus. Y no estoy hablando de la religión, solo Jesús. Estoy hablando de Jesucristo. And I'm not talking only about the religion of Jesus, but Jesus Christ. Sí, porque hay una religión que se llama solo Jesús y sacaron al Padre y al Espíritu Santo. Because now there's a Y religion. la Biblia habla bien claramente de los tres. No habla de uno solo, sino de los tres, y que los tres son uno. Amen. Oh, yo no tengo miedo. Yo sé que hay gente que me están viendo. Yo no tengo miedo a predicar la verdad. I'm not scared to preach the truth. Pero la verdad es la verdad. ¿Cómo tú vas a decir que es un solo cuando en la Biblia dice que ellos son tres? How are you going to say there's only one when the Bible says there's three? Pero hay gente que tienen esa idea But there's people that have that idea porque son ciegos because espirituales. they're spiritually blind. Es lo mismo todo cuando tú tienes una iglesia y permites que ellos hagan lo que bien te parece. It's like when you have a church and you allow Tú no people to estás permit to do dejando que whatever in ellos church. vivan conforme a la voluntad de Dios. You're not allowing them to live Y the tienes a esa word. gente ahí ciega. And you have those people that are Porque blind. ellos están viviendo creyendo que están haciendo las cosas bien. Because you have them believing that they're doing Como yo things dije right. los otros días, Like I said the other day, Pablo es un gran ejemplo. Paul's a great example. Cuando se llamaba Saulo, When he was called Saul, él pensaba que lo que él hacía lo estaba haciendo para agradar a Dios. he thought what he was doing right for God. Y Dios lo tuvo que frenar. And God had to stop Dios se him. reveló God revealed himself y le dio a entender que a quien él estaba persiguiendo era Jesús. and made him understand that he was persecuting Y él le Jesus. cambió el nombre de Saulo a Pablo. And he changed his name from Saul to Paul. Y de ahí en adelante, And from there on forward, Pablo jamás fue el mismo. Paul was never the same. Porque cuando el Espíritu de Dios entró en él, Because when the Holy Spirit entered him, la transformación que hubo en él the transformation that was once in him fue para siempre. was forever. Y la Biblia habla que él escribió libros, And the Bible says that he wrote que él many books, visitó muchas naciones, that he visited many pero eso nations. no fue de la noche a la mañana. But that wasn't Si tú in the lees la morning. Biblia, If you read the Bible, él fue procesado. He was Él no processed. rápidamente se fue a predicar. he didn't quickly want to go Él preach. tuvo que ser procesado He y needed to be tuvo que processed aprender de Dios que era lo que Dios quería que él hiciera. and needed to learn from God what Y God wanted cuando él to do. aprendió la voluntad de Dios, And when he learned the will of él God, comenzó a predicar la palabra he started to y preach the comenzó a word. ganarse almas para el And Señor. started to gain Y aunque souls la from- gente cuando lo veía And when people saw se him, asustaba they got porque scared. sabían que antes él los mataba a ellos. Because he knew back then that he used to Él kill pudo them. mostrarle a ellos He could have demonstrated to que them Dios verdaderamente lo había cambiado. that God truly Que Dios changed him, verdaderamente lo había hecho libre. that made him free. Que esas cadenas que él tenía, Dios las había roto. The chains that he once Que esa had, God ceguera broke. espiritual que había en él ya no existía. The spiritual blindness that he once had Porque was no primero longer él existing. perseguía a los cristianos, Because first he persecuted Christians, pero ahora él estaba al lado de los but cristianos. now he was side by side with Dios Christians. le abrió los ojos. God opened Él his se dio eyes. cuenta que lo estaba haciendo mal. He started to realize he was Pero doing tú it sabes wrong. qué hizo Pablo. But you know what Paul did? Él se tiró de rodillas He threw himself to his knees y dijo, ¿quién eres? and he said, "Who are you?" Y el Señor le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. And the Lord said, "I am Jesus, the one who you Y tú sabes que persecute." Pablo después le dijo, And you know what Paul said later? ¿qué tú quieres que yo haga? What do you want me to do? Y Dios le dio instrucciones. And God gave him instructions. ¿Ves? Cuando tú vienes donde Dios, When you go to God sinceramente, y sincerely quieres de verdad cambiar, and want to truly change, tú abres tu corazón para que Dios se manifieste en ti. you open your heart so that God manifests himself in you. Pero tienes que decirlo de corazón, no venir, porque cualquiera hace un show. But you need to do it from your heart because whoever Mucho- can have a show, muchos años atrás, many years back, yo traté de pensando que podía engañar a Dios I thought that I could try to fool y God. comencé a llorar
And I started to Y cry. el Señor usó un hombre de Dios And God used a man of God. y me dijo que no, que es de corazón que yo me tengo que arrepentir. And he said, no, it's from your heart Porque how you cualquiera have to llora. repent. Because whoever cries Y tú sigues igual. and you stay the Y same. tuve que dejar que Dios me quebrantara. And I needed to allow Tuve God que to dejar que change Dios me rompiera and broke me para yo entender so that I could que la understand voluntad de Dios es más poderosa que la mía. that the will of God is more Ahí yo powerful tuve que than mine. entender que Dios era más poderoso, I needed to understand that he was que more Él es mi powerful, creador my creator, y que Él es el que manda. and he is the one who commands. Pero hoy en día But now in time, la gente dice son cristianos, people say they're Christian, pero viven la vida como bien le parece. but they live a life No how they quiere que want. Dios los amoneste, They don't no want God quiere to que Dios bother le llame la or atención, calls them to no their quiere que Dios attention le diga nada, or says anything, pero se llaman but cristianos. they call themselves Christians. Entonces, And then, qué triste sería how sad it would que be suene la trompeta that the trumpets roar y ellos no escuchen esa trompeta. and they don't hear those Porque tienes trumpets que estar en el espíritu because they need to be in para the escuchar la spirit trompeta. to hear the Tú no la vas a trumpets. oír con este oído, You won't hear with this ear, es con el espíritu. it's with the spirit. Tu espíritu es el que va a escuchar esa voz. Your spirit's what's going to hear La that voz de voice. trompeta cuando Dios le diga a Jesús, ves por tu iglesia. When God tells Jesus, go for your Y church, si no estamos preparados, and if we're not no prepared, vamos a escuchar esa we trompeta. won't hear No those vamos a escuchar trumpets. cuando Jesús nos llame. When God Porque calls us, si estamos ciegos because if we're espiritualmente, spiritually blind, jamás vamos a escuchar esa you voz. will never hear that voice. Por eso es que estamos en el tiempo ahora That's why we're in the times now que Dios nos está dando la oportunidad where God is giving us the para que hagamos las opportunity cosas bien, to do things para que correctly, hagamos las cosas como Él quiere. how He wants to, Porque Él quiere que toditos nos arrepintamos y seamos salvos. because He wants each and every single one of us to repent and be saved. Él no dijo alguno, He didn't say just la a Biblia few. dice todos. The Bible says all. Y cuando dice And todo, when it says everyone es and todo all, ser humano en el mundo it's entero. every person, human No being in this importa la world. raza, It doesn't matter no the race, importa la nación, the nation, no importa el lenguaje. the language. Dios los quiere salvar a todos. God wants to save us all. Nosotros somos los que empujamos a Dios. It's us who push away God. Nosotros somos los que le decimos a Dios, déjame así. The one who tells God, leave Porque me no how lo I am. dices con tu boca, Because you don't say it with your pero Dios ve voice, tu corazón. but God sees your Él heart. sabe tu He pensamiento. knows your thoughts. Él sabe todo. He knows Por everything. eso es que Él es unisciente. That's why He's omnipresent, Unisciente que todo lo sabe. that He knows everything. Unipresente que está donde quiera. Y unipotente que es todopoderoso. It's that He's everything powerful. Y Dios todo lo sabe. And God knows Antes everything. de nosotros pensar lo que vamos a hablar mañana, ya Dios lo sabe. Before us speaking of what we're going to speak tomorrow, He Entonces already mira, knows. la gente dice, So people then oh, say, Dios mira el corazón. oh, God sees the heart. Pues eso es lo que Él está mirando. But that's what El He's seeing. corazón que está lejos de Él. The heart that's far from Him. Pero no, la gente dice, no, la Biblia dice que Dios tan solo mira el corazón. But then they say, Pues oh, sí, God Dios only está sees mirando the el heart. corazón que está lejos de Él. But yes, He's seen the heart that's far Ellos from Him. mismos no se dan de cuenta que ellos mismos se están tirando la soga al cuello. They don't even realize that Porque they're cada vez que fooling tú themselves. dices, Dios mira el Because corazón, every time you say God tú sees estás the heart, admitiendo que Dios está viendo tu corazón. you're admitting that God Que is estás seeing your heart. admitiendo que tú estás dejando que Dios vea como tú estás. That you're Y allowing. no te estás dando de cuenta que tú mismo te estás condenando. ¿Por qué? Porque estás diciendo, Dios ve mi corazón, que está lejos de Dios. Lo que pasa es que tú no terminas las sentences. Pero tú no terminas completo. Tú dices, no, Dios mira tan solo el corazón. You say God only sees Pero my Dios está heart. mirando la maldad, lo lejos que está tu corazón de But Él. God is seeing truly Ahora how la far you are gente from eso Him. no lo va a admitir. So people are not going to La gente no va a decir, es verdad, yo estoy lejos de Dios. admit and say that they're far from Es God. verdad, yo no estoy buscando a Dios como Él quiere que busque. That I'm not seeing God the Es way He verdad wants que yo me puedo to. buscar a Dios más y no lo estoy haciendo. It's true that I can see Him, I seek Him more, but I'm not doing it. Pero Dios ve el corazón. But God sees your heart. Porque del corazón mana todo. Because in your heart, amen, Mana todo. De ahí sale todo. everything is shown. Salen los corajes, Everything sale la felicidad. falls out, the happiness, Todo sale de ahí. Sale la maldad. the sale del wrongfulness, corazón. it comes from your heart. Y después viene a tu mente And then it comes to y your tú lo mind, ejecutas. and then you execute it. Porque el corazón ahí es el safe
de la persona, Because in donde your tú heart, guardas todo. it's the safe where you have everything. Y no se dan de cuenta And they don't que realize entre más tú acumulas en tu corazón, the more you accumulate in your si es heart, de lo negativo, even if it's negative, más atado vive. more Tight, attached to the world you live. amen. Y si vive libre, And if más you live cerca de Dios vive. freely, more closer you are to the Lord. Hasta aquí el mensaje. So here's my part. Yo terminé, el Señor, hablé lo que Dios puso en mi corazón. I preached what God put in my heart. El que quiera la oración, el altar aquí siempre está abierto. Those who want prayer, the altar is always open. Y acuerde, como siempre digo, yo nada puedo hacer